Gracias, pastora. Dios les bendiga a todos. Pueden sentarse un minutito. Alabado el Señor. Que la gracia del Señor sea con todos. Yo creo que es la cuarta vez que estoy aquí y me gozo, como siempre, con ustedes, alabando al Señor en esta hora que es un poquito irregular para mí. Usualmente el culto en mi iglesia es a las 11 de la mañana. Y le doy gloria al Señor porque tengo la bendición de que el hermano Abner me trajera. Abner, pasa por aquí y saluda a los hermanos si tienes la bondad, o si quieres hacerlo de allí. Alabado el Señor para siempre. Es que también quiero oír palabra de Dios. Pastor, saludo. Esperamos que el Señor ponga su mano y pueda recuperarse plenamente. Y gracias a Efraín, gracias a todos ustedes. Siempre que vengo aquí me gozo y aleluya. Y tengo una experiencia que me marca también a mí. Alabado el Señor. Antes de predicar, ustedes saben que yo no canto como ese muchacho que va por allí, pero aleluya, pero yo escribo poesía. Y tratándose de un culto misionero, déjenme leerle dos poemas cortitos que tengo por aquí. El primero se titula Id, exactamente como el Señor dijo, Id por todo el mundo. Pues así se titula, Id. Id, porque el que llama dice, id por todo el mundo, por todas latitudes, por los campos y pueblos, por el norte y el sur, el este y el oeste, y a toda criatura predicad el evangelio. Id, porque el maestro dice, id y haced discípulos a todas las naciones, en los 2 hemisferios, en todas las provincias, en todos los estados, en todos los condados, en los departamentos. Id, porque son tan hermosos los pies sobre los montes de aquellos y de aquellas que anuncian buenas nuevas. Id, porque es verdadero y cierto que los campos están blancos y que hay que enviar obreros, pues lista está la siega. Id, porque el Salmo dice andando y también llorando, y es preciosa la palabra, la semilla que se lleva. Id, porque el regreso es alegre, el volver es regocijo, con abundantes gavillas de una abundante cosecha. Id. Amén. El otro me parece que se lo dije ya anteriormente, pero se lo repito, por si alguno no estaba, y si estaba alguno, pues el perro lo vuelve a morder. Este se titula Juan el Bautista. Yo espero habérselos leído, si no, pues amén. Juan el Bautista. Voz de uno que clama en el desierto, en la plaza, en el parque, en los pasillos del colegio, en la esquina, en el mercado, en el cauce de la calle maltrecha por el tiempo. Voz de uno que clama en el desierto, en el punto, en el banco, en la sombra del árbol sin secretos, en el muro, en la cancha, en la fila cansada del correo. Voz de uno que clama en el desierto, en el auto, en la guagua, bajo la nube que entraña un aguacero, en la parada, en la oficina, en el tapón desesperante y lento. Voz de uno que clama en el desierto, voz de ayer y de hoy, de antes y de siempre, voz resonante que anuncia el evangelio. Amén. Alabado el Señor. Bueno. Alabado el Señor. Vamos a la palabra, hermanos. Vamos a la palabra en el nombre del Señor. Si me permiten, busquen conmigo el segundo libro de los Reyes, capítulo 19. Segundo libro de los Reyes, capítulo 19, verso 28. Hay poder en Jesús. Segundo libro de los Reyes, capítulo 19, verso 28.
Yo no sé si después de este mensaje va a haber amenes, pero lo voy a predicar. Leo la palabra en el nombre del Señor. Amén. Comparten conmigo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 19, verso 28. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en la nariz, en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Voy a repetir la tercera cláusula. Yo pondré mi garfio en tu nariz. Y el mensaje, Amnel, el título de este mensaje es El garfio de Dios. ¿Se pueden sentar? Esta palabra, ¿cuánto hace que tú me invitaste? Hace unos cuantos meses, ¿verdad? Hace más de un mes ya. Pues ese tiempo llevo orando por esta palabra. Así que, por si acaso alguien dijo, el pastor no oró. Hace tiempo que estoy orando por esta palabra. El garfio de Dios. ¿Saben ustedes que el Señor de gloria, Dios viviente, tiene formas bien particulares de amonestar? Cuando digo amonestar, quiero decir de llamarnos la atención. Bueno, llamarnos la atención a la buena o a las malas, pero nos llama la atención. Y esas amonestaciones que provienen de parte de Dios, cuando se trata de creyentes, hago la aclaración, cuando se trata de sus siervos, lo puede hacer con amor o lo puede hacer con dolor. En otras palabras, puede hacer que usted se sonría cuando le llame la atención, o puede que usted haga una mueca cuando le apriete. Pero Él está pendiente y nos amonesta con amor o con dolor. Y déjeme dar ejemplo bíblico para no dejarlos en el aire. Cuando David, que es un siervo de Dios conforme al corazón del Señor, y es ya un rey, y había logrado cantidad de victorias, tiene el problema con Betsabé, y luego manda a asesinar a Urías. Manda al profeta Natán para amonestarlo con amor primero, porque le dijo, Dios ha remitido tu pecado, no morirás porque merece la muerte. Pero con dolor después, pero el nene va a morir. Y produjo en David, aleluya, el resultado de haberse ido por 7 días tirado en tierra, el rey de Israel, reconociendo que Él es el rey de Israel, pero que por encima de Él hay una autoridad mayor que se llama Jehová de los ejércitos. Y que su reinado es nada ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él es el Rey, pero te va 7 días en la tierra, en ayuno, a gemir y a llorar. Pero con todo y eso, con dolor, el nene va a morir. Y así fue. Con Pedro, que también siervo de Dios, pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Es siervo. Y pasó por el dolor de negar a Jesús. Y usted dirá, pero ¿por qué Pedro hizo semejante cosa? Mi hermano, hay que meternos en el contexto para entender las cosas de Dios. Jesús le había dicho, tú vas a dar la vida por mí. Pues te digo una cosa, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. ¿Podía escaparse Pedro de una profecía del Señor? Tenía Pedro escapatoria. El Señor, ¿me vas a negar? Y lo negó. Con dolor, porque dice la Biblia que lloró amargamente. Pero pasó por la experiencia, tal y como el Señor se lo dijo. Pero a ese mismo que lo negó, después se sienta con él, con media libra de pan. Yo no sé dónde lo horneó, pero lo tenía así en las brasas, y el pescadito adobándose con adobo Goya, bien preparadito en la esquina allí, en la playa de allá del Tiberia.
¿tienen pescados ustedes? Toda la noche hemos pescado y no tenemos nada. Vayan, tienen a la derecha y cojan, pero primero cómanse de este. Comieron de aquel pescadito. Y allí sentadito después de haber comido le dijo, Pedro, me amas más que estos. Y yo siento como si el amor de Dios hubiese sido derramado sobre aquel hombre en ese momento. Porque ¿sabe lo que es después de haberlo negado y haber llorado largamente, Pedro? Ese mismo que él negó, ahora le diga directamente, me amas más que estos. Déjeme decirle, el Señor Jesús sabía que Pedro lo amaba. Pedro amaba al Señor. Y lo amaba de todo corazón. No podía escaparse de la profecía. Pero allí estaba diciendo la verdad, porque si no hubiese dicho la verdad, Jesús le hubiese dicho, tú no me amas nada, me negaste. Pero Jesús sabía que lo amaba. Y 3 veces se lo preguntó y 3 veces Pedro se lo repitió. Y la tercera vez Pedro se sintió un poquito, me lo pregunta, porque tú sabes que yo te amo a ti. Está bien, yo sé que tú me amas. Así que el Señor nos puede amonestar, óigame, ustedes son creyentes, hablo con los creyentes, nos puede amonestar con dolor o con amor, pero sea de alguna forma o de otra, algo bueno va a sacar de nosotros. Claro, si me dan a mí a escoger, yo voy a escoger que me amoneste con amor. ¿Usted cree que Dios lo ama? Lo ama como a nadie. Ahora bien, cuando se trata del inconverso, del que no sirve al Señor, y los inconversos de la modernidad de este tiempo, que se burlan de Dios, que se burlan de la palabra, que dicen que esta palabra pasó de moda, que esto es un libro anacrónico, obsoleto, fuera de lugar, que no tiene aplicación en este tiempo. Con los arrogantes del Salmo 2 que dicen, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O como aquellos que dicen, del Salmo 2 que dice, que se reunieron los príncipes y consultaron unidos los reyes y dijeron, vamos a echar afuera para Dios, no queremos saber de él, soltemos sus cuerdas, quitémonos sus ligaduras de encima, echemos sus cuerdas de nosotros. En otras palabras, no queremos saber de Dios. ¿Sabe que hay un sector de esta humanidad que vive así? Que no quieren saber de Dios para nada, que le han dado totalmente la espalda a Dios, que se burlan de Dios. Con eso es distinto. Con eso es lo que vamos a ver aquí con el garfio de Dios. Que de hecho, hay cristianos que también se han visto en la disyuntiva de tener que permitir que el Señor le enganche un garfio en la nariz. Bueno, déjenmelo. Cuando yo vi esa palabra de garfio, a mí el garfio se me parece a Peter Pan. Porque cuando yo era nene, bastantes años atrás, en mi tierra borincana, si aquí hay algún puertorriqueño que peine canas como yo, estaba el periódico El Mundo. Era un periódico grandísimo. No era como el de ahora, no, era grande, un periódico grande. Que yo me acuerdo que después que lo leían, las casas en mi barrio eran todas de madera, después que lo leían, cuando había endijas en la pared, le mandaban harina de trigo y lo pegaban en la pared, así que el wallpaper moderno, antes ya estaba en el periódico El Mundo, en las paredes de las casas. Y uno podía leer a Dick Tracy, a Trucutú, a Tarzán, a Mandrake el Mago, uno podía leer El Fantasma, uno podía leer todos esos muñequitos, uno podía verlos en las paredes de las casas, embarrados de harina de trigo para tapar las endijas de la casa. Pero en el periódico El Mundo, que era periódico de aquellos tiempos, uno leía todos los muñequitos habidos y por haber, ¿verdad? Lo llevaba un ciego. Y entre otras cosas, uno encontraba unas tirillas cómicas que llamaban la atención y hablaban del dominio, por ejemplo, el dominio de Mandrake el Mago, el dominio del fantasma, el dominio de aquel y del otro, y de un tal Trucutú, que era un cavernícola que andaba con un garrote enorme aquí encima, achocando dinosaurios. Los muchachos no saben lo que es eso, porque ahora, ay Dios mío, Señor amado. Ahora todo es el celular, que hasta un nene por ahí vi con uno en la mano y mira para allá ese muchacho ya con un celular. Pero el Señor era para mostrar dominio. Ahora, cuando se trata del dominio de Dios,
la cosa cambia. Déjeme decirle algo interesante. Levánteme la mano el joven que sepa lo que es una horquilla en el hocico de un cerdo. Mira. ¿Tú sabes lo que es horquilla en el hocico de un cerdo? Tampoco. Ay, pastor, yo soy viejo de verdad. Ah, él lo sabe. Bueno, usted no es puertorriqueño, ¿verdad? ¿O sí? Ok, eso es allá en su país. En el mío le ponían una horquilla que era un alambre torcido, ¿verdad? Y se lo atravesaban. Era un piercing de lechón. Un cerdo con piercing. Se lo ponían en la trompa, que no es otra cosa que la nariz del cerdo, para que no osara. Osar quiere decir, si se sembraban las malangas, las yautías, o el lechón iba y las sacaba y se las comía y dañaba la siembra. Pero como tenía el piercing, al hacer fuerza, dice lo que dice él, le dolía y no lo hace. ¿Saben que en Estados Unidos hay una plaga de cerdos salvajes que están acabando con cosechas? En Texas hay miles. Y aquí en esta nación también hay miles dañando los sembrados. Es más, hasta pagan porque los maten. Porque es una plaga. Pues en Puerto Rico la plaga se acababa con un piercing, con una horquilla. No es un garfio, estoy hablando de una horquilla. Hay unos toros enormes, sementales, los tienen en las muchas haciendas, son toros de carne. Y son unos animales enormes que pueden hacerle daño a cualquiera. ¿Y sabe lo que hacen? Los que saben manejarlo, le meten un anillo en la nariz. Un anillo, una anilla grande. Y ahí le meten una soga. Y por más fuerte que sea el animal, cuando el que lo lleva haga la soga, ¿qué usted cree que pasa? Le duele. ¿Y qué hace el buey, por enorme que sea? Se va tranquilo como un perrito faldero detrás. ¿Verdad? Pero Peter Pan tenía un enemigo que se llamaba el Capitán Garfio. ¿Lo han oído? Y el Capitán Garfio era un capitán, un marinero, capitán de barco. Algunos tienen patas de palo, pero él tenía una prótesis en una mano. ¿Y esa prótesis qué era? Un garfio. Un garfio que no es otra cosa para los que pescan, que es como un anzuelo. Y cuando yo era niño otra vez, que deshierbaba, usaba una cosa que se llama garabato. ¿Verdad que sí? Eso sabes lo que es. Con esta mano alaba, porque el garabato es un garfio de madera, grande, largo. Tú alabas con el garfio y con el machete cortabas. Tiene su utilidad. Estoy dando aquí una clase, pastor. Mano, una clase, pastor. Ahora bien, la Biblia me dice que el Dios de gloria tiene un garfio. Y ahora es que entramos, además que es el cinturón ahora. Ahora no es la argolla en la nariz del buey, ni la horquilla en la nariz del puerco. Ahora es el garfio de Dios. El contexto de este pasaje es el siguiente. Israel sufrió la invasión de Asiria. El reino del norte, el reino del norte sufrió la invasión en el 722 a.C. El rey de Asiria vino, conquistó el reino del norte, las 10 tribus, se llevó la población hacia tierra asiria y los deportó y los ubicó en ciudades, y entonces transportó gente de esas ciudades del paganismo asirio y los plantó en Israel. La Biblia dice que en un momento empezaron los leones que había en la tierra de Israel a matar a la gente que trajo el rey de Asiria para poblar a Israel, que los leones empezaron a matarlo y alguien le dijo, es que ellos no conocen la ley del Dios de ese país.
mándale a alguien que les enseñe y así los leones dejan de matarlo. Y trajeron unos sacerdotes de allá otra vez y los devolvieron otra vez a su tierra para que le enseñaran la ley de Jehová a esos que trajeron de Asiria, que eran paganos. Y entonces se produjo lo que se llama el sincretismo, que le servían al Dios pagano, pero también le servían a Jehová. Y ese era el problema de los judíos con los samaritanos, que era una mezcla y adoraban diferentes dioses. Bueno, entonces ese imperio asirio pasa unos casi 200 años, 150 años, y el rey de turno en Asiria, como habían conquistado al rey del norte, viene para invadir a Israel, al reino de Judá. Y el rey Senaquerib viene a enviar a Judá a decirle: voy a conquistarlos a ustedes. Y le manda a Rabsaris y le manda a Rabsaces, que eran sus lugartenientes, los asesores. Díganle a Ezequías, que era el rey de turno en Judá, que no va a poder librar a Israel, porque ninguno de los dioses de otras naciones, ninguno de aquellos ha librado a los que hemos conquistado. Tampoco el Dios de ustedes lo va a liberar, sin saber que estaba hablando del único y verdadero Dios, del rey de la tierra. Y vino y habló barbaridades del rey, del Dios de los cielos. Bueno, vamos a leer lo que dice aquí. A ver lo que dice aquí la palabra del Señor. Porque ellos, para todos los efectos, le dicen: así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Arán, Resef, los hijos de Edén que estaban entre la sal. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Alfat, el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas que de manos de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. En otras palabras, la arrogancia de Senaquerib: no va a poder tu Dios librarte, porque ningún Dios ha librado a su ciudad. Entonces el Señor, Ezequías se va al templo, extendió la carta de los mensajeros en el altar y empezó a decir: Señor, mira esta amenaza que viene. Y Dios le llama a Isaías y le dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Y de aquí es que sale esta frase: contra el rey de Asiria, por cuanto te has airado contra mí. Alguien leyó aquí una palabra ahorita en el capítulo 25 de Mateo. ¿Verdad que sí? Mi hermano, por aquí la leyó. Está allí, muy bien. Decía: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. Eso es lo que no piensa el que hoy día es perseguidor de la iglesia, que se burla de ti, se burla de mí, y que nos dice lo que les da la gana de decir, llenándose la boca, sin saber que no es contra ti ni es contra mí, es contra el que está sentado en el trono, que es el Rey de Gloria. Es contra él, y él está dispuesto a defender a los suyos sin ningún problema. Óyeme, entonces, como tú te has airado contra mí, como todo lo que has dicho es llenarte la boca de palabras en mi contra, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Eso, si algo no le cae bien para nada a mi Dios, es la soberbia y es la arrogancia. Porque hay gente que se cree que son algo. Y no hay autoridad mayor que la autoridad de Dios. No hay posición mayor en esta tierra que la autoridad de Dios. Cuando en el Apocalipsis hay alguien digno de tomar el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono y abrir su sello para que nos enteremos. Ni Abraham, ni Moisés, con todo lo grande que eran, ni David, ni Buda, ni ninguno otro de los dioses, ni María Santísima, nadie se paró de allí. San Martín de Porres se quedó donde estaba. Y San Antonio también.
Y Santa Marta ni hablar, ni para allá voy a mirar. Se quedaron donde están en la tumba, si es que lo fueron. ¡Ay! Dice Juan, y lloraba yo mucho porque no había nadie. Y yo quería saber lo que dice el libro. Wait, Juan. Hay uno. Hay uno. Y no es uno cualquiera. El león de la tribu de Judá. Ese es tu Dios. Ese es tu Salvador. Ese es tu Redentor. Ese es el que se sacrificó por ti. Ese es el que murió por ti en la cruz del Calvario. Ese fue el que fue sepultado. Ese resucitó. Ese está en los cielos. Se sentó a la diestra del Padre. Y está intercediendo por ti y por mí. Tu arrogancia ha subido a mis oídos. Si quiere decir amén, dígalo. Pero ¿sabe cómo empiezan las 7 cartas de Apocalipsis? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Conoce las tuyas y las de aquel también. Y de ese que va por la calle ahora mismo cruzando en su carro por esa carretera. Y del piloto que ve encaramado en el avión. Yo conozco tus obras. Y no solamente lo que haces, lo que dices. Así que yo conozco tus obras. Eso que tú dijiste que ningún Dios ha librado a su ciudad, yo lo oí, le dijo el Señor. Yo lo oí. Y eso me parece a mí arrogancia. Y esa arrogancia y tu soberbia ha subido a mis oídos. Ahora, ¿sabe lo que voy a hacer? Te voy a pescar como un pargo. Como una tuna. Te voy a poner un garfio y te voy a poner en la nariz para que te duela. Y te voy a poner como un caballo, un freno en tus labios. Y te haré volver por el mismo camino por donde viniste. En otras palabras, no entrarás a Jerusalén. Como tú eres un arrogante, y me has menospreciado con tus palabras y no has reconocido que yo soy el Rey de reyes y Señor de señores, y no has reconocido que yo quito reyes y pongo reyes, y no has reconocido que yo hago mi voluntad a toda hora, en todo lugar y en todo tiempo, pues oye bien, no vas a entrar a esta ciudad. Te voy a poner mi garfio en la nariz y te voy a llevar directamente a tu casa por el mismo camino por donde viniste. ¿Sabe cuántos constituían el ejército de Sennacherib que estaba en ese momento dispuesto para entrar a Jerusalén y desbaratarla? 185,000. 185,000. Ahora escuche lo que pasó. Escuche lo que pasó. Aconteció aquella misma noche, salió el ángel de Jehová. Ay, Señor. Salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpos de muertos. A veces decimos hay poder en Jesús y no sabemos lo que decimos. A veces decimos yo le sirvo al Todopoderoso y no sabemos lo que decimos. Hace unos años, cuando yo era pastor en Calley, hicimos un campamento de 3 días a la intemperie en el terreno del campamento Ebenezer de Sidra. No usamos el edificio. Son 8 cuerdas y nos fuimos a un llano. Y allí levantamos unas casetas, éramos un grupo grande. Tiene una glorieta que es techo sin paredes con banco alrededor. Y allí estábamos dando un culto por la noche. Y entonces va una joven de la iglesia,
Lenora se llamaba la muchachita. Me dice, pastor, ¿qué pasó, mi hija? Hay 2 ángeles caminando alrededor de los hermanos aquí. ¿Cómo tú lo sabes? Son enormes. No pasaron 10 minutos, va uno de mis hijos. Papi, ¿qué pasa? Aquí hay unos seres enormes, grandísimos, dando vueltas alrededor del campamento. Hay 2. Uno por aquí, otro por allá. ¿Tú estás seguro? Sí, papi, yo lo vi, son enormes de grandes. Yo no sé cómo era este. La cosa es que al otro día amanecieron 185,000 muertos. Ay, Señor amado. Conocí a un pastor, hoy es ejecutivo. Pastoreaba en el barrio Calzada de Maunabo, al sureste de Puerto Rico. Me dijo, Mano Héctor, le voy a decir esta experiencia que acabo de pasar. ¿Qué pasó, César? Me dice, yo vivo en la casa pastoral detrás del templo. Tengo sembrado en el patio, entre el templo y la casa, tengo sembrado guineos, plátanos. Y ya eran las 11 de la noche y me acordé que se me había quedado algo en la guagua después que llevé a los hermanos. Y estaba bajando de la casa era de segunda planta. Estaba bajando de la segunda planta de la casa para ir a buscar algo que la guagua. Y cuando se me aparece un demonio plantado en el platanal y me dice, vengo a destruirte. Y me dijo, y yo me frisé. Créeme que me frisé. Me quedé en blanco. Me quedé quieto como una estatua. Y de momento siento al lado mío como que alguien sacó, el ruido que hacen cuando se saca una espada. Y yo dije en mi mente, Dios mío, son 2. Ese fue el pensamiento del Dios mío, son 2. Pero no lo dijo, estaba frisado, lo dijo en la mente. Y miró de reojo, oiga lo que me dijo él, y miró de reojo, y él es alto, miró de reojo, y cuando miró de reojo, el que estaba al lado de él le llegaba a la cintura. Y él es alto, le llegaba a la cintura. Y cuando aló la espada que la sacó completa, el demonio hizo y se desapareció. Como humo se desapareció. Aquello sería una palma lo que estaba al lado de él. Mi Dios es real. Mi Dios es real. Y cuando se trata de defender a los suyos, la mano está extendida. La mano está extendida. Está extendida para librar, está extendida para sanar, está extendida para liberar, está extendida para glorificarse, pero también para ponerle un garfio en la nariz al arrogante. ¿Sabe qué pasó con Senaquerib? Se lo voy a leer de la Biblia. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive. ¿Sabe lo que le había dicho el Señor? Te vas por el mismo camino por donde viniste. Pues se fue otra vez a Nínive, donde se quedó, y óigalo bien para que vean lo que es el garfio de Dios. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su Dios, que era una estatua, que no es el Dios vivo, a quien él desafió, sus hijos Adrammelech y Sarecer lo hirieron espada y huyeron a tierra de Ararat. Así que le pusieron el garfio en la nariz, le mató un ejército de 185,000 y después él murió a mano de sus hijos. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Terrible cosa es desafiar a Dios. Lo menos que se imaginan estos gobernantes y estos líderes de todas estas cosas de ideología de género y todo ese montón de cosas que hoy que quieren empujar a la sociedad, lo menos que se imaginan es que están peleando contra el invencible. Están peleando contra el que tiene todo el poder y toda la autoridad. Están peleando contra uno que tiene un garfio. Esta persona ustedes lo conocen. Se llamaba Saulo de Tarso. Y cuando joven, discípulo de Gamaliel, fariseo hasta las orejas,
hasta la coronilla, decía mi mamá. Perseguía a los cristianos, ayudó allá a matar, les tuvo las ropas a los que mataban a Esteban, y él mismo confiesa después, y yo consentía en su muerte. Y era fariseo, enemigo de Jesucristo y de sus discípulos, y quería acabar con ellos, arrastrándolos, llevándolos a las cárceles, golpeándolos, torturando, haciendo todo lo posible para que maldijeran y blasfemaran y blasfemaran de su fe. Pidió cartas para irse para Damasco. Y el Señor en su trono dijo, bueno, por ahí va un buey a quien le hace falta que le pongan un garfio en la nariz. Yo creo que pero a ese no le voy a hacer como a Senaquerib. A ese lo voy a enseñar a respetarme y entonces lo voy a convertir en un siervo mío. Pero va a saber lo que es un garfio en la nariz. Iba que echaba chispas, apurado para Damasco. Y él mismo dice, pero a mediodía, rey Agripa, a mediodía me resplandeció sobre mí una luz. Y todos caímos a tierra. A veces creemos que solamente él, no, todos los acompañantes estaban todos revolcándose en el polvo de Damasco. Todos. Y oí una voz que me decía, y yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le puso el garfio en la nariz. Y le dijo, ahora ve como así mismito, como un perrito manso. Ahora vete y te vas a la calle derecha. Y espera allí. Allí, no solamente eso, le digo, allí se te dirá lo que vas a hacer. Porque él había dicho, ¿qué quieres que yo haga allí? Pues allá, no aquí, no te lo voy a decir yo. Vete con el garfio en la nariz ahí, con la cuerdita dándote como un perrito manso. Y vete allí, y allá te vas allá a la calle derecha, que alguien te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Qué le costó el garfio en la nariz? 3 días cegato. En ayuno porque no quería comer. La experiencia había sido tan terrible que no quería ni comer. Y él era tan malo que cuando el Espíritu le dice a Ananías, ve allá para que ores por Saulo de Tarso. ¡Saulo de Tarso! ¿Tú sabes quién es ese? Para acá venía con cartas de los reyes, de los sacerdotes, para acabar con todos nosotros, para perseguirnos y mandarnos a la cárcel. No te preocupes, que a ese tiene mi garfio en su nariz y yo le voy a enseñar a él lo que es necesario padecer por mi nombre. Así que vete ahora por él, porque se va a saber lo que es bueno. Y allá fue. Ananías oró por él. Y después estaba predicando el evangelio. Porque cuando se trata del creyente, y ahora es que voy con nosotros, por no decir con ustedes, o a las buenas o a la mala, o con amor o con dolor. Y aquí tenemos a un Saulo, que después es Pablo, haciendo maravillas. Le costó dolor, le costó una experiencia poderosa y una enfermedad en los ojos que nunca se le curó. ¿Usted oyó bien eso? El hecho de que Ananías orara por él y cayera en escamas de los ojos no quiere decir que Pablo quedó completamente sano de su enfermedad. En la carta a los Gálatas le dice, ustedes me quieren tanto a mí que si pudieran me darán sus ojos. Indicando que todavía tenía su condición, no al extremo de cuando salió ciego del camino, pero que todavía tenía sus problemas. De hecho, algunos creen que hasta ese era el aguijón en la carne que él tenía. Porque cuando Dios dice yo voy, Dios va, cuidado con el Señor. Y voy al garfio de Dios en el creyente, ahora es para nosotros. Voy con el garfio de Dios para el creyente. Aquí yo sé que el Señor está taladrando algún corazoncito por ahí o alguna conciencia. Yo lo sé. Moisés está en Horeb. Tiene 80 años, mayor que yo, wow. Tiene 80 años. Vive tranquilamente y feliz después de un entrenamiento de 40 años pastoreando ovejas, porque no sabía lo que era eso cuando era príncipe en Egipto. Pero lleva 40 años pastoreando las ovejas del suegro y conocía todos los andariveles. ¿Lo puede leer en el librito, pastor? Alabado del Señor. En verso se lo va a leer. Y está allí él.
Y desde la zarza lo llamaron: Moisés, Moisés, aquí estoy. Primero que nada, quítate los zapatos que estás en Tierra Santa. Se los quitó. Ve para Egipto. De allá salí yo hace 40 años y me quieren matar. De allá salí yo huyendo. Como quien dice, para allá no voy. Ah, no. No. Mira, he oído el clamor de mi pueblo y te estoy enviando a ti para que vayas allá a buscarme, me saques ese pueblo, lo liberes del cautiverio de Egipto. Yo no sé hablar. ¿No sabes hablar? ¿Cómo que no sabes hablar? No, porque yo soy tartamudo. Se me traban las palabras. Oh, sí. ¿Quién hizo al que habla? ¿Y quién hizo al que oye? Uno cree que usted puede hablar con Dios como si... ¿Qué tú me estás diciendo a mí? Que yo no sé nada de eso, claro. De hecho, la escritura dice que el Señor se molestó. Dios dijo: párate, a este voy a tener que ponerle el galfio. Porque como que está buscando mucha excusa, déjame engancharle el galfio, a ver si es verdad. Y le puso el galfio. Y le dijo: te vas. Y allá yo pongo palabras en Aarón. Y Aarón te las dice a ti. O te dio palabra a ti. Como tú no sabes hablar, se la dice a Aarón y Aarón habla con el pueblo. Pero ¿fue o no fue a Egipto Moisés? Apretadito, con el anzuelo en la nariz, pero más te vale, Moisés, porque si no te la arrancan. Y allá se encontró con un arrogante sentado en el trono de Egipto. ¿Quién es Jehová para que yo deje salir a ese pueblo de aquí? ¿Quién es él? Yo no conozco a Jehová. Pues lo vas a conocer. Le vas a conocer con un galfio en la nariz que te va a pesar el gesto de tu vida. Y a ese también le montó el galfio. Y cada plaga era un alón en la nariz. ¡Ay! Hasta que con el último ya no pudo y dijo: ven, váyanse, lárguense de aquí todo, que no quede ninguno. Mientras tanto enterraba a su hijo. Porque con Dios a la buena. ¿Usted lo oyó bien? Voy con otro que ustedes conocen. A otro que también hubo que poner el galfio en la nariz y era creyente. Te lo repito. Alguien está recibiendo un taladro en la conciencia y en su pecho. Jonás. Aquí estoy, Señor. Mira. Vete a Nínive. Porque estoy a punto de destruirla. Por favor, dímele a esta gente el camino de la verdad. A ver si se arrepienten, porque estoy por destruir esa nación. Jonás dijo: ¿qué? Yo. Olvida. No vas a ir. Y se fue allí a Port Cañaveral y se montó en el crucero. Se montó en el crucero de Disney. Pero Anel se buscó un crucero. Para Nínive no voy. Ahí este va para ¿cuándo es? Va para Cancún. O va para las Bahamas. Este va para las Bahamas. Me voy para España, que era Tarsis. Y allá en el cielo, oye, pero ¿qué se cree este? Es un profeta mío, porque era un profeta. Era un profeta de Dios. Por algo él le dijo: vete a Nínive, con una comisión especial. Oye, ¿qué se cree este que él se manda? Y mira dónde va, mire que en un barquito. Si yo soy el dueño del mar. ¿Tú quieres ver a ese lagartijito que ve en ese barco asustado? Ahora voy. Yo no sé qué sopló Dios, pero la tormenta estaba bamboleando que hubo que botar todo lo que había en el barco. ¿Y por culpa de quién nos pasa esto? Oye, ¿quién tú eres? Yo soy un siervo de Jehová. ¿Qué tú hiciste?
¿viste? Porque esto tiene que ser Jehová. Los marineros se dieron cuenta. Tiene que ser Jehová. Bueno, el Señor me ha puesto su garfio en la nariz, en mi nariz. Estoy aquí tírenme al agua con todo el garfio. Porque del agua Él me va a sacar nadando. ¿Fue o no fue? ¿Fue o no fue? Dijo un predicador, como no quiso ir seco, pues fue vomitado. Pero fue. Porque cuando Dios dice voy, tienes que ir. Cuando Dios te ordena algo, hay que obedecerle. Cuando Dios reclama de ti algo, hazlo, por favor. Porque si no, te pone el garfio en la nariz y vas a ir a la mala. Y a la mala duele. Oh. A la mala duele. Conocí un pastor, vecino suyo posiblemente, porque era de Santa Isabel. Conocí un pastor. Deja guardarme el nombre del santo y será el milagro nada más. Por si acaso. Conocí un pastor. Era contratista en Puerto Rico, pero de alto vuelo. Manejaba tanto que se daba el lujo de tener una yegua de paso fino que le costó $66,000. Y tenía varios caballos. Él conoce el santo. Tenía varios caballos de paso fino. Y siendo contratista y un hermano siendo simplemente un miembro de la iglesia, como somos nosotros, el Señor le dijo por el Espíritu, te necesito en el ministerio. Te necesito, te llamo para que pastorees mis ovejas. Y tranquilamente le dijo al Señor que no, yo pastor no. Y el Espíritu, te llamo al ministerio. No, yo para el pastorado no, yo no pastor para el pastorado no voy. ¿Sabe qué le pasó? La cabeza se le empezó a crecerle. La cabeza empezó a crecerle. Cuando fue al doctor, se estaba llenando de agua. Hidrocefalia. Así se llama, hidrocefalia. Empezó la cabeza a crecerle. Cuando a los 5 días vio que la cosa no se reducía y que el doctor dijo, no sabemos la razón, dice él, Señor, basta por favor, sí, voy para el ministerio. Voy para el ministerio, sí. Lo que tú digas, ¿para dónde voy? Para el ministerio. Y la cabeza se redujo. En vez de garfio le pusieron un charco en la cabeza. Pero cuando Dios dice, esto es, mi hermano, eso es, por favor. No, nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia ponernos a negociar con Dios los asuntos de Él. Es esto y es esto. Si la corbata es verde, es verde. No te la pongas roja para que combine con los ajuieres de aquí. Es sí o sí. Y déjeme decirle, hoy los expertos en psicología, como Caldwell, dicen las negociaciones, dicen ganar, ganar, no perder, perder, sino ganar, ganar. Pues cuando usted y yo le obedecemos a Dios, es una transacción ganar, ganar. Gana el reino y gana usted. Cuando usted obedece al Señor, nadie pierde, gana la familia, gana usted, gana el vecindario, gana la iglesia, gana el reino. Déjenme terminar porque parece que estoy comenzando ahora. Uno de los profetas más admirables, más que yo admiro, es Jeremías. Qué tremendo es el libro de Jeremías, pastor. El libro de Jeremías es una joya. Y cuando uno es sensible, le encanta más todavía. Pero ¿sabe qué?
Jeremías era sacerdote. Vivía en una ciudad a donde las tribus, una vez se les repartieron la gerencia a cada tribu, tenían que separar unas ciudades para levitas y sacerdotes. Y la ciudad donde estaba Jeremías se llamaba Anatot. Él era de los sacerdotes que vivían en Anatot por disposición de la ley, porque esa ciudad fue asignada a su familia sacerdotal. Pero aparte de ese sacerdote, el Señor lo llama al ministerio. Pero con un ministerio y un mensaje que era el martillo que rompe la roca en dos. Y con un mensaje que era inconcebible para los reyes de Israel, de Judá. Les decía, si ustedes se rinden y se entregan a Babilonia, no van a quemar la ciudad. Vamos a entregarnos todos, nos rendimos, ellos tumban el sitio, nos dejan aquí, porque eso es lo que dice Nabucodonosor y sus emisarios. Pero el pueblo se rebeló, no, el Señor nos va a librar. Y Dios ya había determinado, porque el mismo Jeremías había dicho que iban a estar 70 años de cautiverio. Pues se pusieron bravos, y saben ustedes lo que pasó. Pero cuando el Señor llamó a Jeremías al ministerio profético, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que cuando el Señor le dijo que iba a ministrar proféticamente, ¿sabe lo que dijo Jeremías? No, yo no. Yo soy niño. No digas yo soy niño, porque a lo que yo te envíe tú vas a hacer. Trató de escaparse, yo soy niño. Y parece que a él también hubo que poner el garfio en la nariz. Porque cuando empezó a predicar el mensaje, él mismo se dio cuenta que era un mensaje tan duro y tan difícil, y que la respuesta de la nación e inclusive del rey era en contra de él. Lo llamaron traidor porque decía que se entregaran. Pero ¿cómo es posible que este hombre, que es hombre de Dios, nos diga que nos entreguemos si Dios nos va a liberar? No los va a liberar, entréguense. ¿Y sabe lo que dijo Jeremías? Ay, Padre, yo no vas a hablar más en tu nombre. Eso dice la Biblia, el libro lo dice. Yo no vas a hablar en tu nombre, me voy a tragar la lengua y yo no voy a hablar en tu nombre. Y allá en el cielo, no me digas. Miguel, Arcángel, dame acá, dame aquel anzuelo. Y desenjolló la caña. Y mandó el garfio para allá abajo y agarró a Jeremías. No vas a hablar más en mi nombre. ¿De verdad que no vas a hablar en mi nombre? Y la lo, ay, no vas a hablar en mi nombre. ¿Sabe lo que hacía el garfito? Le ardía el corazón. ¿Y sabe cómo tuvo que decir cuando ya se rindió? No obstante, no obstante, había un fuego ardiente metido en mis huesos. ¿Tú no sientes ese mismo fuego en tus huesos? No obstante, había un fuego ardiente metido en mis huesos, en mis huesos, en mis huesos. Un fuego ardiente corriendo por todo mi ser. ¿Y sabe cómo dice Jeremías con el garfio en la nariz? Traté de resistirlo. Traté de resistirlo, traté de aguantar. ¿Qué dice la Biblia? Pero no pude. Porque cuando Dios dice esto es. Cuando Dios dice voy. Por eso admiro a Pedro. Yo no he comido eso jamás. Cómelo, Pedro, mata y come. Yo no he comido nunca eso. Ok, vamos a ver si es verdad. Y el Espíritu le dijo, 3 hombres te buscan, vete con ellos porque yo los he enviado. Y Pedro se fue pensando en la visión, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Cuando llega a casa de Cornelio, da un saludo, que si fuera hoy lo botaban de la casa. Da un saludo, ustedes saben, 50 personas reunidas, y le dice, ustedes saben cuán abominable es para mí como judío estar en casa de un gentil. ¿Y qué haces aquí entonces? Lárgate. Pero,
Ahora entendió la visión que no entendió allá. Pero a mí me ha enseñado el Señor que no debo llamar inmundo lo que Él ha limpiado. Todos gentiles y Él un judío en casa de una multitud gentil. Y para que aprendiera más, no bien comenzó a hablar, descendió el Espíritu de Dios sobre los 50 y los 50 fueron bautizados. Todos, familia y vecinos de Cornelio. Creo que eran 6 hermanos que andaban con él de Jope, acompañándolo, que fueron para acompañarlo, para que no fuera solo por si acaso. Y los 6 que estaban allí de Jope, de manera que también a los gentiles Dios le ha dado arrepentimiento para vida, porque les oían hablar en otras lenguas como sobre nosotros al principio. ¡El fuego! Ahorita hablaban aquí del fuego, porque con Dios o vamos a las buenas o vamos a la mala. Y ahora es la aplicación de esto. ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo queremos movernos? ¿A la buena o a la mala? ¿Queremos salir con un garfio en la nariz o vamos a la buena? Queremos andar por la calle con un piercing. ¿Y a veces qué le pasa? ¿No ves el hilito invisible que lo va dando el Espíritu de Dios por ahí como un... ¿Cómo les digo? ¿Como un puerquito con una horquilla? ¿O como un buey con un anillo? No. Dejémosle los anzuelos y los garfios a los pargos y a los tunas y a los sábalos y a las tilapias y caminemos en la voluntad del Señor por amor a su obra. Que no haya que rogar por una ofrenda para los misioneros. Que lo sintamos porque esta es la obra de Dios. Y la obra de Dios es la obra de Dios. Le voy a dar, perdónenme que yo les dé ejemplo, no me gusta nunca usarme como ejemplo, pero tengo que testificar. A mí me llamaron loco cuando dejé la iglesia de Calley para irme a Connecticut a comenzar una obra, teniendo una tremenda obra de 250 personas en Calley. A mí me dieron loco. Eso es una locura. ¿Cómo tú vas de una iglesia para ir, dejar la vicepresidencia de Puerto Rico? Eso es una locura. Para irte a un sótano con 5 personas estando bien aquí. ¿Y sabe lo que les dije? Será una locura. Pero lo hago porque estoy obedeciendo a Dios. Y porque Dios me dijo, por haberme obedecido, te bendeciré. Como se los dije a ustedes en otra ocasión. Y todavía estoy contando las bendiciones del Señor. El miércoles fue una persona a casa de Connecticut y me dijo, este hogar es una bendición de Dios. Y yo le dije, es una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque obedecí al Señor y me dijo que iba a bendecirme y tengo esta casa salda. ¿Y qué tiempo llevo en ella? 9 años. Salda. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar para bendecir. Y me bendijo y ahí está. Porque cuando uno obedece al Señor, lo tenemos siempre de nuestro lado. Y podemos plantarnos frente al arrogante y decirle, cuidado, que te van a poner un garfio en la nariz. Así que si el Señor te inquieta al ministerio, piénsalo. Si tienes inquietudes, piénsalo. Si el Señor te da una encomienda, piénsalo. Y a veces esa encomienda es, ve a casa del hermano y dale esta ofrendita porque la necesita. Está orando porque alguien vaya, como me ha pasado a mí en otras ocasiones. A usted lo mandó el Señor, me han dicho. Pues gloria a Dios porque me mandó el Señor. Porque lo otro sería el garfio en la nariz. Inclinemos nuestro rostro. Conocí a un cierto personaje que decía que tenía llamado misionero. Y lo doy de ejemplo porque estoy en el culto de misiones. Se
Salió de Puerto Rico, se montó en un avión para Guatemala, porque el Señor llama para Guatemala. Aterrizó en el aeropuerto de Guatemala y en el mismo aeropuerto de Guatemala sacó el pasaje de regreso para Puerto Rico. En el mismo aeropuerto, en el mismo counter, viró pasaje inmediato. No había ningún llamado. No hace falta el garfio porque no había ningún llamado. Pero cuando Dios llama hay que obedecerlo. Cuando Dios te encomienda algo, no necesariamente en el ministerio, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque es la obra de Dios. Porque el Señor es el jefe. El boss, como dicen ustedes. Él es usted y yo somos sus siervos. Y el siervo hace lo que dice el Señor. Puede que no me guste, pero es lo que dice el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. No esperemos un garfio en la nariz. Porque yo creo que debe doler bastante. A Sennacherib le costó su vida y la de su ejército. A Pedro le costó llanto. A Pablo arrastrarse en el polvo de Damasco. A Moisés, por poco lo matan el camino cuando iba para Egipto. Tuvo que Séfora hacer algo allí con su hijo para librarlo. Es decir, amados hermanos, los que todavía creen que el Espíritu de Dios habla, los que todavía creen que el Espíritu de Dios habla, estemos atentos a su voz y digámosles que sí al Señor siempre, siempre, siempre que nos pida que hagamos algo, porque con el Señor, al igual que Jonás, si no vamos a las buenas, si no vamos secos, vamos vomitados. Y eso no debe ser bueno. Que Dios les bendiga a todos. Déjenme orar al Señor. Padre, esta es tu palabra. Tú sabes el tiempo que hemos orado por esta palabra, Señor. Y todavía tu Espíritu está presente en medio nuestro. Señor del cielo, tú conoces el corazón de cada ser humano que ha escuchado esta palabra en este lugar. Yo desconozco el trato tuyo con cada uno, pero tú lo conoces. Yo conozco el trato conmigo. Te ruego por el pastor. Extiende tu mano a su espalda, Señor. Tú eres el mejor analgésico. Tu mano es sanadora. Tú llevaste nuestros dolores, así que toma el de él, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, todo trato personal con estos hermanos que me han escuchado, que han escuchado tu palabra, como también la he escuchado yo, Señor. Yo te ruego, Padre mío, que el trato que tengas con alguno en particular, por alguna razón en particular, inclina su corazón a la obediencia, a servirte a ti, a obedecer a tu voz, sin pensar en lo que cuesta, sin pensar en lo que se deja, sino pensar en lo que se obtiene, porque cuando tú llamas, tú apoyas y tú respaldas. Cuando tú pides algo, provees los medios, porque tú eres el Señor. Simplemente servimos y tú nos diriges en esa servidumbre. Te ruego que te glorifiques en esta congregación, lo siga bendiciendo y que siga tu gloria descendiendo sobre este lugar como cantábamos hace unos minutos atrás. En el nombre poderoso de Jesús bendigo a este pueblo, Señor, y trata con cada individuo, trata con cada hermana, trata con esta juventud y glorifícate, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Se hagan manifiestos tus dones, se hagan manifiestos los frutos del Espíritu, se hagan manifiestos los ministerios para gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias, pastor.